Muy buenas, soy Jorge Morales y esto es Inversión y Mercados. Y hoy, en el informe semanal de mercados, vamos a poner el listón un poco más alto. Voy a abrir mi cartera de acciones y enseñaros exactamente cómo tengo invertido mi dinero. Vamos a analizar una por una las 21 empresas que forman parte de ella. Veremos el rendimiento que acumula cada posición, por qué decidí incorporarla, cómo está técnicamente a día de hoy y qué espero de ella durante los próximos meses. Además, muchas de estas posiciones siguen siendo relativamente recientes. En cierto modo, hoy vas a ver más de 20 ideas de inversión explicadas una por una. No es habitual ver un análisis tan completo de una cartera real, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final porque creo que este vídeo os puede aportar mucho valor. Pero antes, como cada semana, haremos un repaso rápido a lo más importante que ha ocurrido en los mercados durante estos últimos días. Veremos cómo llegan los principales índices, el sentimiento de mercado y los datos más relevantes antes de entrar de lleno en la cartera. Y como este vídeo va a estar completamente centrado en analizar todas las posiciones, esta semana dejaremos a un lado la tesis de inversión. Al fin y al cabo, muchas de las empresas que vais a ver hoy son ideas que he ido incorporando recientemente. Más adelante, cuando la cartera cambie de forma significativa, volveré a enseñárosla para que podáis ver cómo ha evolucionado, qué posiciones han entrado, cuáles han salido y cómo va cambiando mi forma de ver el mercado con el paso del tiempo. Así que, vamos al lío. Antes de entrar en los indicadores, enhorabuena a la selección española por el gran partido de esta semana y, por supuesto, un saludo a todos los que estáis disfrutando de los Sanfermines. Ahora sí, vamos con el mercado. Quiero compartir con vosotros una reflexión que llevo varios días dándole vueltas. Estos últimos días, la guerra ha vuelto a nuestras vidas, generando de nuevo bastante incertidumbre en los mercados. Personalmente, tengo la sensación de que están sacudiendo el árbol. Pero ahora, cuando analicemos las gráficas, veremos si realmente el precio está confirmando ese miedo o si, por el contrario, todo sigue prácticamente igual que durante las últimas semanas. Si os fijáis, el SP500 lleva prácticamente parado desde principios de mayo. Da la sensación de que el mercado se ha frenado, pero bajo mi punto de vista no es exactamente lo que está ocurriendo. Lo que estoy viendo es que el dinero sigue moviéndose, pero lo está haciendo de una forma diferente. Durante los últimos meses el gran protagonismo lo han tenido los semiconductores junto con las compañías relacionadas con memorias y óptica, que habían tenido unas subidas espectaculares. Ahora estamos viendo una corrección bastante lógica de todo ese movimiento. Mientras tanto, otros sectores han empezado a tomar el relevo. Hemos visto bastante fortaleza en el sector financiero, en el sector de seguros y especialmente en salud. Y personalmente creo que merece la pena empezar a vigilar muy de cerca las grandes tecnológicas y también las compañías de pequeña capitalización, porque podría ser que ser las siguientes en acompañar al mercado. Al final, lo que estoy viendo es una rotación bastante sana. El dinero no está saliendo del mercado, simplemente va cambiando de unos sectores a otros. Y eso hace que los índices vayan gastando tiempo, mientras otros sectores siguen construyendo tendencia. También me está llamando la atención Europa. El DAX consiguió romper máximos y ahora habrá que ver si esa ruptura termina consolidándose o si necesita algo más de tiempo antes de continuar. Vamos a ver ahora si todo esto que estoy contando también se refleja en los indicadores de sentimiento. Y para ello nos venimos a My Trading Wallet y comenzamos, como no, por el Fair and Grid, que hoy lo tenemos en 42. Vemos que desde la semana pasada ha subido un poquito, pero sigue en niveles bastante controlados para ver dónde están los mercados, que los tenemos prácticamente en máximos históricos. El BIS, por supuesto, sigue bastante controlado. Luego veremos la gráfica, que ayer tuvimos un día de bastante volatilidad por lo de la guerra, pero sigue controlado. Y tenemos la encuesta de AA, la tenemos han bajado un poco los bajistas y han subido los alcistas, por lo que se nivela más o menos, lo tenemos en sentimiento neutral. Y directamente nos vamos a ir a ver el radar de My Trading Wallet, a ver cómo lo tenemos esta semana. Y bueno, lo tenemos en 60, ha subido un poquito desde la semana pasada, pero sigue con un poquito de optimismo, es normal, los mercados están muy sanos y es normal que haya un buen sentimiento. Y pasamos ahora al termómetro. En el termómetro de My Trading Wallet hoy vamos a ver especialmente cómo están los sectores, eso que os comentaba,
Fijaros que a cara a un mes, la salud ha sido lo que más ha subido, el financiero después, servicios públicos, acciones industriales y cómo le han estado dando a la tecnología, especialmente a los semiconductores que os he estado comentando antes. Y estadísticamente, esta semana MyTradingWallet nos comenta que el SP500 se mantiene muy cerca de máximos históricos, solo a un 1,67%. Fijaros cómo están generando miedo e incertidumbre y el SP500 sigue pegado a los máximos históricos. Sigue en una seguramente acumulación. No lo sabemos porque hay que esperar hasta el momento por ver dónde rompe, si por arriba o por debajo, pero lo tenemos ahí controladísimo. Así que sin más, vamos a pasar al listado de resumen de los mercados. Empezamos por el SP500, que igual que la semana pasada lo tenemos prácticamente sin ningún cambio, seguimos todo igual, así que no vamos a perder más tiempo. No ha hecho ningún movimiento extraño. Ayer vemos que dejó como una especie de martillo, pero sin más, en una zona neutral que para nosotros no es nada. Seguimos igual, esperando a ver si rompe. Más o menos lo tenemos aquí. Esa es un poco la directriz que debería de romper, ¿vale? Y por abajo podremos dibujar otra también un poco significativa. Y mientras esté en esta zona, pues veremos si es una acumulación o una distribución. Pasamos ahora al Nasdaq, que vemos que en el óvalo que teníamos dibujado ayer lo llegó a perder en intradía, pero recuperó al final de la sesión y fijaros qué vela más bonita. Seguimos sin nada. Veo el mercado metiendo miedo, pero los índices no me cuentan la mismo. El precio está diferente. Vamos a ver el Dow Jones. Sí, el Dow Jones sí que corrigió un poquito más. Vemos aquí cómo perdió un poco las velas. Aquí podríamos haber dejado un pequeño patrón. Podría ser que corrija un poco más, pero sin más, correcciones pequeñas. Vamos a ver, siempre que veamos caídas con miedo, que nos estén contando la historia por la que caen los mercados, para mí son pequeñas correcciones, ¿vale? Seguimos alcistas de pensamiento. Así que vamos a pasar ahora al Russell, que también corrigió ayer un poco. Vemos aquí cómo dejó un martillo. Veremos a ver qué nos va a dejar hoy, cómo viene la sesión. Pero por ahora sí que perdió una pequeña zona. Bueno, ni la ha perdido. Estamos aún, podríamos dibujar aquí, y estamos aún dentro del ranguito, mini rango que veníamos de semanas anteriores. Así que continuamos igual. En el DAX sí que tuvimos cambios la semana pasada, como comentamos, con la figura clara de continuación alcista que nos estaba dejando. Aquí la podemos ver, el hombro, cabeza, hombro, muy claramente, y cómo la rompió la semana pasada. Y vemos que ha corregido. Bueno, una rotura clara en la que todo el mundo la está viendo, seguida de una corrección. Pues bien, esa corrección, si si bajase, bueno, vamos a tirar una pequeña directriz desde aquí y vemos que ha parado en una zona importante. Para mí podría estar ya cumplida la pequeña corrección, aunque podría venir un poco más a la media. Veremos si aquí trastea un poco el precio y veremos cómo siguen las siguientes sesiones o las siguientes semanas incluso. Está enrangado, de todas formas, aunque haya roto, ya tiene activado. Vamos a calcular hacia dónde nos llevaría este objetivo alcista por la figura. Vamos a ajustarlo un poquito todo, más o menos ahí. Y bueno, ha activado más o menos un objetivo a 28.650. No obstante, esta rotura, aunque yo los índices no miro tanto el volumen, sí que si hay un volumen muy importante se notará, pero yo sí que la podría dar por activada, pero me gustaría ver cómo la rompe con claridad. Ahora mismo están expulsando a inversores, después de haber roto, todo el mundo lo ha visto, y ahora sacándoles del mercado. Continuamos con el IBEX, que ayer sí que tuvo una corrección un poco más importante, pero sin nada más peculiar que comentar, que también, mira, fijaros que ha parado ahí la directriz. Vamos a ver si respeta esta directriz. La media sigue subiendo con fuerza, el valor sigue teniendo un objetivo alcista, así que sin ningún problema. Hoy vemos que está recuperando, así que por ahora seguimos igual. Vamos al Nikkei, que en este caso sí que vemos que lo que comentamos, que la pequeña acumulación que estaba dejando la semana pasada, vemos que la ha perdido con claridad y ahora está luchando. Ahora mismo nos ha marcado un objetivo a, vamos a verlo exactamente, 64.400, y no me extrañaría que pudiera venir a 63.475. Ahí veríamos lo que hace. La media sigue subiendo, por hora alcista. Comentamos la semana pasada que podía venir una pequeña corrección. Veremos si la corrección para por esta zona o sigue. Nosotros analizamos para largo plazo, por lo que
no tenemos ningún problema. Seguiremos mirándolo, no nos fijamos en las pequeñas cosas, pero aquí podemos ya ver una formación, pero hay que darle tiempo al tiempo. Vale, Hansen, con este sí que estoy un poco más optimista. Fijaros cómo comentamos que en esta zona tendríamos que ver si rebotaba y vemos perfectamente cómo rebotó en la zona. Ahora hay que seguir viendo cómo es el comportamiento en los próximos días, las próximas sesiones, las próximas semanas. Si logra romper la media 200 va a subir con fuerza. Hay que fijarse en China. Voy a analizarlo un poco más a fondo para traerlo para la semana que viene porque me gusta lo que está haciendo. Tenemos un objetivo alcista pendiente. Puede ser su momento. Veremos a ver la semana que viene. Lo voy a analizar un poco más a fondo. Vamos ahora con el BIS de volatilidad. Como os comentaba, fijaros ayer con lo de la guerra, cómo vino a la media de 200, la tocó y para atrás. Y hoy se mantiene. VIX está bastante controlado. El mercado sigue muy sano. La volatilidad del SP500 es muy baja. El euro dólar, pues sin poco más, sigue ahí en la misma zona que la semana pasada. No vamos a perder el tiempo más en ello. El petróleo, sí que fijaros, como dijimos la semana pasada, que en esta zona ya podría quedarse enrangada y veremos después si ya rompe para arriba o viene a cumplir el objetivo bajista que marcamos. Veremos, de momento lo veremos en las próximas semanas, incluso meses, por esta zona. Yo lo veo bastante plausible. Vamos ahora al oro, que como comentamos está bajista, mientras no rompa la directriz de primeras, que la podría romper y venir a la media, pero todavía seguimos en la misma zona sin ningún cambio. En la plata tampoco tenemos ningún cambio, así que no vamos a comentar. Y pasamos ahora al Bitcoin, que bueno, lo tenemos como la semana pasada, enrangado aquí en una especie de lateral, sin más que comentar. Y el Ethereum prácticamente igual, en un lateral, así que seguimos con el mismo objetivo, bien bajista, que la semana pasada. Y una vez visto cómo llega el mercado esta semana, ahora sí, vamos con la parte principal del vídeo. Voy a enseñaros toda mi cartera de valores. Antes de empezar, quiero hacer una aclaración importante. Esta cartera refleja mi forma de invertir. Aunque muchas de las empresas que vais a ver son inversiones pensadas para el medio y largo plazo, eso no significa que vaya a mantenerlas pase lo que pase. Mientras el precio siga respetando la estructura y la tesis continúe siendo válida, no tengo ningún problema en seguir dentro. Pero si el escenario cambia, el precio alcanza mis objetivos o aparecen señales claras de salida, tampoco tengo ningún problema en vender y esperar una nueva oportunidad. A continuación vais a ver las empresas que tengo actualmente, la rentabilidad que acumula cada una, por qué decidí incorporarla y qué es lo que sigo vigilando a partir de ahora. Y sobre todo, me gustaría que os quedaseis con una idea. No se trata de copiar una cartera, se trata de entender el razonamiento que hay detrás de cada decisión. Así que ahora sí, vamos a abrir la cartera. Primeramente, vamos de lleno a observar la rentabilidad activa. Llevamos un más 26,68 a día de ayer, que sí que es verdad que fue un día negativo para nosotros porque tenemos una gran exposición al Russell y cayó, pero nos mantenemos igual de bien. Ahora mismo tenemos una exposición de lo que es el total de la cartera junto con la liquidez del 87,2%, o sea que tenemos algo de liquidez. Y sin más, vamos a entrar de lleno por los valores. Como vemos aquí en My Trading Wallet, vemos la dirección en la que nos hemos posicionado, si fuera en largo, en corto, el precio de entrada, el precio actual en que se encuentra el valor, la cantidad de acciones que compramos. Por supuesto, tenemos tapado un poco los euros porque no los queremos mostrar tan rápidamente para, para las redes, pero bueno, vemos aquí la rentabilidad por valor, el peso en la cartera y la rentabilidad por valor en la cartera. Sí que es verdad que en esta ocasión queríamos introducir algunos extra de valores y porque normalmente solemos tener un peso por valor de entre el 6 y el 7%, incluso el 8%, pero en este caso estamos con pesos un poco más bajos, que sí que es verdad que van aumentando según van revalorizándose. Y vamos de lleno a verlo uno por uno. Entramos en materia y comenzamos por Afin. Este es un valor que llevamos desde hace un tiempo. Aquí podemos ver cuándo fue la compra. Entramos en el segundo toque junto con el paso por la media de 200 y la directriz. Comentaros que lancé una tesis de inversión de Afin hace un mes y medio, más o menos. La tengo subida en My Trading Wallet. Suelo subir tesis de inversión. Ahora también las voy a compartir con vosotros aquí en YouTube. Y comentaros que esta fue una de las tesis que hice hace un mes y medio. Si nos vamos un poco a grandes rangos, ¿no? Espaciamos un poco, vemos cómo
Os he comentado otras veces cómo me gusta esta figura de cambio de tendencia con esta pedazo de taza con asa que se activó en agosto del 2025 y después, al cumplir este primer objetivo de esta pequeña taza con asa, y después con el paso del tiempo, cómo ha ido sacando al inversor, poco a poco, desangrándolo, pero manteniendo la directriz. Esta fue una zona muy buena, nosotros no la pillamos, pero siempre hay que ver cuándo es el siguiente momento que nos puede dejar una zona. Y para nosotros la siguiente zona muy importante, esta podría haber sido, aunque la media estaba muy lejana, nuestra zona muy importante es esta, porque aquí ya la media se empieza a girar al alza, aquí rompió por arriba un doble suelo, activó primero a 89.40, tenemos por aquí una taza pequeña con asa también, un objetivo a 107 y el gran objetivo que tenemos marcado, que es nuestro take profit en 156,30. Exactamente, prácticamente en los máximos antiguos, que los hizo en 2021. Veremos lo que hace por esta zona, nosotros no vamos a salir. En principio el take profit lo tenemos aquí, pero sí que es verdad que si en esta zona vemos que el valor está empujando con mucha fuerza, lo dejaremos correr. Igual saldremos con un 50% de la posición y el resto lo dejaremos correr. Ahora mismo el stop loss sigue por debajo del doble suelo. Cuando nos deje una zona muy clara de suelo un poco más arriba, subiremos el stop loss y ya se creará, ¿no?, un stop profit. Y eso lo iremos viendo con el tiempo. A mí no tengo prisa en subir el stop, mi teoría sigue totalmente vigente, así que vamos a pasar al siguiente valor, que es Amazon. En Amazon tenemos dos objetivos. Este valor lo analicé la semana pasada. Bueno, hay unos cuantos valores que analicé la semana pasada que los tengo en cartera, ya os lo comenté. Este es uno de ellos. Como os comenté, tenemos un objetivo alcista que duró, bueno, esta acumulación duró desde 2020 al 2023. Sigue pendiente. Después tuvimos otro doble suelo que se activó a finales de 2025, exactamente aquí, también con volumen, con un gap, y lo tenemos pendiente. Lo seguimos viendo bien. Mientras mantenga esta zona, ahora vemos que está jugando con la media. Nosotros hemos comprado en esta zona. El stop lo tenemos justo por debajo del mínimo y vamos a ir viendo cómo el precio debe de ir acompañando a la media hasta que pegue un tirón y ya empiece a subir de lo lindo. Por ahora nos mantenemos hasta que no nos echen. No es una entrada que hicimos hace mucho tiempo, es una entrada que hemos hecho recientemente. Como muchos de los valores que veréis ahora, son entradas que hemos hecho recientemente. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a AST, Space Mobile. Hay valores que nosotros intentamos comprar siempre cuando ya hay objetivos alcistas pendientes. En este valor lo que tenemos es un objetivo por segundo impulso alcista. Está pendiente. Aquí tuvimos también como una cuña que rompió al alza, ya cumplió, ahora ha bajado otra vez a un segundo suelo, justo tocando una directriz que coincide con la corrección del primer impulso, que es por donde nosotros la tenemos que tirar, la directriz, y justo por esta razón entramos en esta zona, stop por debajo del mínimo y viendo a ver si puede luchar y sobrepasar la media de 200 y ya ponerse lista. Ha habido un primer intento, ha sido rechazado, ahora ha venido a la directriz de la cuña, vamos a ver si aguanta esta zona, ha cerrado un pequeño gap que dejó aquí, entró volumen, ahora vemos que con la caída el volumen ha disminuido y veremos en las próximas semanas o sesiones si empieza a construir ya la senda alcista. Como veis, tenemos a veces valores que están mucho más definidas los objetivos, otros que menos. No somos perfectos, intentamos hacerlo lo mejor posible, pero sí que os aseguro que el 70-80% de las compras siguen siempre unas pautas muy explícitas. Sí que es verdad que alguna vez nos podemos desvariar un poquito, pero siempre vamos a intentar corregirlos, siempre con objetivos alcistas pendientes en el caso de que haya correcciones y que hayan aguantado las zonas importantes. Esa es la clave. Y fijaros, siempre de la compra al stop loss hay muy poca distancia y de la compra al take profit siempre hay mucha distancia. El ratio riesgo-beneficio siempre a nuestro favor. Eso es lo importante. Bueno, ATAI es un valor que también comentamos la semana pasada. Aquí en este valor entramos justo al romper la media de 200 cuando se quedó aquí jugando con ella y entramos en esta zona. El stop lo hemos dejado justo en la media. Fijaros qué volumen dejó aquí, pues lo hemos dejado justo por debajo de estas velas
y vimos que ya salió al alza. Ya teníamos un objetivo pendiente. Fijaros qué taza con asa puede estar dibujando, todavía no lo sabemos. Después no me voy a ir al pasado para enseñaros todo lo que dejó por el camino. Simplemente vamos a ir paso a paso. Ahora mismo ha parado, bueno, dibujé un impulso bajista, ha parado justo en el 38.2. Si vemos que en el 61.8, perdón, si vemos que lo rompe, aquí ya sí que nos vamos a empezar a poner bien positivos con ellos, pero tenemos objetivos pendientes alcistas y estamos bastante optimistas con ATAI. Pasamos a ABA. Este es de salud. Este también, por cierto, es una tesis que lancé hace un par de meses, o sí, más o menos, entre abril y mayo, más o menos, que fue cuando entramos, más o menos entramos, no, a primeros de junio, es cuando entramos en el valor este. Y también tenemos una tesis en My Trading Wallet, ¿vale? Puesta de hace tiempo. Bueno, aquí tenemos una taza con asa, ¿vale? De cambio de tendencia. Vimos que rompió con mucha fuerza, todavía no tiene cumplido el objetivo y esa es la razón por la cual la estuvimos esperando hasta que cayera a nuestra zona, la zona que queríamos. En esta zona empezó a parar, ya pudimos marcar una directriz y por esta zona ya compramos en 6.50, en esta zona exactamente, aguantamos, subió, seguimos aguantando por si corregía por la media, nuestro stop siempre por debajo y ya nos dejó un doble suelo. Ese doble suelo lo ha activado y está cumplido. Ahora vamos a ver qué sigue haciendo. La media tiene que seguir poniéndose alcista. Veremos aquí que para, que corrige y que empieza a jugar con el precio. Nosotros seguimos dentro. De momento no cambiamos ni el stop. Vamos a mantenerlo en esta zona y ver a ver si por esta zona nos deja un jueguecito y finalmente rompe. Tenemos un take profit aquí de primeras porque entramos en 6.50. Fijaros, el take profit era en 11.50, pero os aseguro que si rompe, que cuando llega a esta zona, el take profit lo vamos a cancelar y quitar y vamos a ver si nos podemos llevar un premio más grande si viene a los máximos y vamos a intentar mantenerlo en el tiempo. Comentaros que estamos haciendo esto, intentando mantener la tendencia de los valores, ya que pensamos que este año van a venir muchas alegrías en valores pequeños, en valores del Russell, y por ello nos vamos a mantener firmes, ¿vale? A no ser que nos deje algo muy feo, eso por supuesto. Pero no voy a cambiar mi idea porque ahora me corrija un 30% para después seguir subiendo. No voy a vender nada, voy a mantenerme por ahora. Mi compra estuvo en la zona buena y mientras se mantenga no me voy a mover. Me da igual si corrige un 20 o 30% porque yo tengo una compra muy buena y esa es la clave. La zona de la compra y que el stop esté cerca. Si funciona, veremos cómo nos va a dar muchísimas alegrías. Eso quiero dejaroslo claro. Así es como operamos nosotros o como opero yo, ¿vale? En Axon ya os comenté también un valor que comentamos la semana pasada. Vimos cómo tiró con mucha fuerza. Esto no lo dibujé la semana pasada. Esto podría ser una figura, más o menos, que ya, bueno, casi está cumplida. Si la ajustásemos y todo perfecto, pues seguramente estará cumplida o muy cerca. Ahora vemos corrección. Lo importante, que ya os comenté, no hay que tener prisa en comprar. Nosotros compramos en esta zona cuando hizo el throwback al canal y de ahí rebotó, ¿vale? Nosotros entramos en esta zona con el stop por debajo del mínimo, de los mínimos. Si llega a tocar la media y volver a caer, nos hubiese saltado el stop y fijaros qué cerca está la compra del stop. Así es como hay que hacerlo. Bien, como comenté la semana pasada, ahora sería muy importante que el precio viniese corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo tranquilamente mientras la media va subiendo y la toque y la aguante. Si en la media rebota, pues ya tenemos una buena entrada. Aquí nos daría una entrada muy buena. Si ahora sigue tirando, pues no tendremos nada que hacer. Vendrá hasta aquí arriba y gastará tiempo hasta que la media se vaya acercando. De momento, yo creo que es muy factible que venga a caer a la media para después ya tirar con fuerza y que siga, que la media le vaya acompañando. Lo veremos poco a poco. También fijaros que ha parado justo en el 61.8 del impulso bajista. Esta zona es muy importante, muy importante. En cuanto la rompan, nos iremos a máximos y lo iremos viendo semana a semana. Ahora vamos a pasar a Dave. Esta es otra tesis que lancé en My Trading Wallet. Nuestra entrada fue en esta zona con stop debajo. Fijaros que el stop puede ser dinámico ya que está siguiendo una directriz. Ahora mismo la media la tenemos un poco separada.
ha llegado al objetivo que nos marcábamos por esta pequeña taza con asa, ya está cumplido y es muy probable que vengan correcciones. Estamos también en un segundo impulso, perdón, tenemos objetivo primero a 440, pero tenemos un objetivo muy ambicioso en 564. Si os fijáis, nuestro take profit está en esta zona. No vamos a vender a no ser que suceda algo muy extraño y se ponga bajista, entonces ahí cambiaríamos. Hay que ser fluidos como el agua, como decía Bruce Lee, ¿vale? Nosotros nos vamos cambiando según nos va marcando el precio. Hay que ser abiertos de mente, operamos con el precio. Si el precio nos indica que hay que cambiar, cambiamos. No nos casamos con ningún valor. Intentamos rentabilizarlo. Lo importante siempre, las entradas lo mejor posibles. Aquí pudimos entrar antes de romper. Fijaros que ha roto sin llamar mucho la atención, eso es muy importante. Y ya os comento, es posible que vuelva a subir un poquito o que corrija. Entonces podría dar una buena zona de entrada si hace un throwback a la zona de 280. Fijaros que se pondría casi en el precio donde compramos, pero nosotros no vamos a vender, no queremos recoger nada de dinero, porque si no podemos dispersar, entrar en otro valor que nos puede interesar menos al final de cuentas. Este ya tenemos un objetivo pendiente y nos vamos a quedar hasta que lleguemos a él o nos salte el stop, que eso sí, lo podremos ir subiendo cuando nos deje una zona importante, ¿vale? Pasamos ahora a Datadog y fijaros que este es una taza con asa de la misma forma que esta ya ha roto, ya está un poco, ya inició su senda alcista un tiempo atrás y vemos cómo ha ido cumpliendo primero de esta figura más pequeña, cómo ha cumplido objetivo y nos generó una figura más grande y cómo tenemos un objetivo nuevo a 333. En este sí que pudimos entrar hace un poco más de tiempo en una zona muy, muy buena. Este sí que es un valor que llevamos hace más tiempo, que fue en la zona de la directriz. Fijaros, cuando corrigió y dejó un doble suelo. Eso mismo os he enseñado ahora mismo de otros valores. Tenerlo en cuenta, de otros valores que se encuentran en esta zona. Todavía no han roto, pero tenía un objetivo alcista y si corrige, yo entro de lleno. ¿Veis? Me dejó una zona, chocó con la media, aquí ya al romperla activó un doble suelo y días después, ¡pam!, tirón. Aquí dejó un gap importantísimo. Aquí sí que ya el stop seguramente lo vayamos a subir, lo podemos subir a esta zona, no creo que la pierda, pero por ahora vamos a seguir así, vamos a esperar que la media siga acompañando y sí que es posible que si la media suba un poquito más, sí que ya yo creo que esta zona vamos a subir el stop loss aquí, porque si perdiese esta zona, aquí sí que se podrían complicar las cosas, ¿vale? Bueno, vamos a verlo en semanal, a ver cómo está. Sí, podría ser un doble techo si pierde esta zona, entonces fijaros que la media de 200 está lejana. Entonces, esta es una zona muy importante. Vamos a subir en directo, bueno, no es directo, pero en diferido, pero lo estoy haciendo ahora en el momento. El stop loss a 200 más o menos. Por aquí le vamos a dar un poco de margen. A 207,47, por ejemplo, luego la analizaré exactamente. Pero aquí ya tenemos un stop profit, ¿no? Ya hubiésemos generado desde la compra, para que veáis, aunque nos saquen en esa zona, hubiésemos hecho un 100%. Así que, sin más, cuando haces bien las cosas, eso es lo que te llevas. Si logramos aguantar, ¿no?, que el precio no nos saque y logramos aguantar, habremos hecho desde, perdón, la compra es un poco más arriba, desde la compra un 220%. Esto es lo que nos puede dar un buen análisis. Rentabilidades muy altas con riesgos muy bajos. Acordaros que el stop loss estaba cercano, estaba aquí abajo, justo debajo de este suelo. Fijaros qué importante es la entrada, ser pacientes, qué importancia tiene, qué importancia tiene. Ahora veremos aquí lo que nos deja. Sí que os comento que si perdiese esta zona, yo la voy a tener en seguimiento. Esto es un suponer, esto es como un poco de formativo, de enseñanza. Vamos a imaginarnos que pierde la zona y se viene a la zona de 158 aproximadamente. Yo no lo creo, pero podría ser. En esta zona, si nos dejase algo, yo, aquí un doble suelo, cualquier cosa, yo volvería a entrar. ¿Por qué? Porque sigue el objetivo, este sigue pendiente. Está activado y no se ha anulado. Si lo anulase, sí, pero por ahora no lo ha anulado. Entonces, volvería a entrar. Aquí me llevaría la primera subida, mi stop profit, mi take profit, aquí por debajo, que ya lo hemos subido, ¿vale? El stop loss.
y después volvería a entrar. O sea, yo los valores que tienen objetivos alcistas, si me corrigen fuerte me salgo, pero si no, volveré a entrar, quiero decir. Es un valor que me va a seguir gustando, ¿vale? Para mí ha cambiado mucho y se ha puesto muy alcista y lo veremos con el tiempo. Lo que pasa que aquí, bueno, fijaros qué acumulación, prácticamente de 4 años. La ha roto, está tirando con fuerza y vamos a seguir viéndolo. Vamos a pasar ahora a Frog. Fijaros, qué casualidad que tenemos una figura, uy, va, una figura parecida. Os estaréis dando cuenta cómo estamos operando en esta ocasión. Sí que es verdad que hay otras veces que operamos de otra forma, pero si el mercado nos está dejando estas figuras en valores tipo Russell, pues nosotros pues vamos a intentar aprovecharnos de ello, ¿no? En este es verdad que no pudimos entrar en el mínimo, tampoco todos los vemos desde el principio, pero en cuanto rompió esta zona, pudimos entrar con un stop por debajo de este pequeño gap. Nosotros entramos en esta zona. Cuando entró aquí mucho volumen, y ahí nos mantenemos. Fijaros cómo ha seguido bien alcista. Teníamos primero un objetivo por taza con asa a 81, lo cumplió con creces. Y ahora una taza con asa mayor con objetivo exactamente a 124, que es donde tenemos nuestro take profit de momento. Y fijaros cómo esta estructura sí que ya ha funcionado. Aquí podría haber hecho, fijaros, una bandera. Voy a analizarlo así un poquito rápido, ya no quiero perder mucho tiempo, que nos llevaría, mira, fijaros, al mismo sitio. Esta es la zona donde, a no ser que el precio empiece a tirar volátil como un loco hacia arriba, nosotros venderemos una posición o la posición entera. No queremos demasiado y nos conformamos con lo que nos toca, ¿vale? A veces el último euro, como se suele decir, que se lo lleve otro. Nosotros ya llevamos mucho camino dentro y ahora sí que el take profit dentro de poco lo podremos subir. Vale, vamos a pasar a FTI Aviation, que vamos a ver, en la entrada sí que es verdad que no tenemos un objetivo pendiente. Como veis, y os he comentado antes, no siempre todas las entradas son tan perfectas, ¿no? Lo que sí que tenemos aquí es que nos ha dejado, tenemos un segundo impulso, corrección ya como mínimo a 0,38 y estamos justo en la directriz. Bien, pues nosotros hemos comprado en esta zona, un poco más arriba del suelo. El stop loss lo tenemos por debajo del mínimo este. Si nos sacase, pues nos vamos. ¿Que nos quedamos dentro y supera la zona esta? Pues seguramente nos vayamos como mínimo a 385. Ahora compramos en 219. Veis que este valor no tiene objetivo pendiente, pero es un valor que nos gustaba, nos gusta lo alcista que está y pues a veces tiramos más de pasión como hay que hacerlo de verdad, pero bueno, así es la vida, no somos robots, intentamos hacerlo lo mejor posible, pero sí que es verdad que este no cumple 100% todos los requisitos como sería que tuviera un objetivo pendiente alcista, que eso sí que entonces yo hablaría mucho más optimista. De momento está respetando la zona y vamos a seguir viendo lo que hace. Ahora nos vamos a Hipo, que esta la vimos el otro día. Esta es una entrada reciente que hemos hecho, fijaros, esta directriz la vamos a marcar por ahora discontinua porque todavía no es muy clara, pero sí que estamos entrando en una zona muy importante. Veis que primero dejó un hombro, cabeza, hombro, activó un objetivo a 44,42, una taza con asa activó y nos dejó un objetivo a 61,20 y ahora está haciendo una taza con asa un poco mayor, que si rompe esta zona, la zona de los 38 aproximadamente, pues nos dejaría un objetivo a 69,47. Nosotros hemos comprado en esta zona, el stop loss está cerca y vamos a ver lo que sucede. Por ahora, fijaros, la media está aguantando, es posible que vuelva a caer, no me extrañaría, y veremos en esta zona, que sí que sería una muy buena entrada, en esta zona de 25 aproximadamente, 25,30, 25,50, toda esta zona. Al final, no hay que ir al céntimo. O sea, para mí, con objetivos alcistas tan ambiciosos, o sea, yo no voy a perder una operación por 5 céntimos o 10 céntimos. Yo entro, sí que quiero el stop muy cerca, ¿vale? Pero si se me queda un 10-12% con un objetivo tan ambicioso y con una rentabilidad riesgo tan buena,
Yo no me quiero perder la operación, así de claro. Entonces, no siempre se puede poner un stop loss a un 6, un 8%, un 4%. A veces nos queda un poco más lejanos y sigue siendo una operación muy buena. Vamos a ver lo que hace en los próximos días, si vuelve a corregir o si ya aguanta la media. Por ahora está aguantando, está luchando y veremos lo que pasa en los próximos días. Ahora nos vamos a IonQ. En este valor acabamos de entrar hace poco y sí que es verdad que ayer hemos tenido un par de sesiones malas, todavía nos han echado, hemos estado a punto de que nos echen, está aguantando la zona. Bueno, aquí es posible que se caiga la operación o no, no lo sabemos. Si nos salta el stop, pues nos ha saltado. Veremos si podemos entrar otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo alcista pendiente. ¿Vale? Aquí, después de un canal bajista, rompió, ya cumplió objetivo, nos dejó una taza con asa, más o menos, aunque es a la izquierda, que puede ser a la izquierda o a la derecha, para mí de cambio de tendencia, ¿vale? Y seguimos con el objetivo alcista que nos llevaría al máximo del impulso. Es un impulso un poco raro porque sí que lo perdió claramente en mínimos, pero en un valor tan volátil nosotros, esto para nosotros puede seguir valiendo como impulso. No obstante, iremos viendo en las próximas semanas cómo se va comportando, pero esta es la zona en la que hemos comprado. Esta es la línea que no debería de haber perdido. Ayer la perdió y cerró por debajo, pero fijaros qué volumen. Pequeñísimo. No yo pienso que cuando quieren tirar un valor de verdad y activan un objetivo bajista, suelen meterle más volumen, hacen más soltada. Entonces, no obstante, tengo el stop loss, saltará y será un valor que nos habrán sacado, habremos perdido nuestro 6-8% de un peso de cartera del 4 o 5% y sin más. Hay que seguir, lo que importante es seguir siempre utilizando el método, ¿no? El sistema. Y si el sistema, como ya he comentado, si de 10 operaciones 6 no salen mal o 7 no salen mal, pues perderemos un 5, un 6, un 7% de 7 operaciones, pero las 3 o 4 que acertemos le sacaremos 100%, 200%, 150, 80, lo que sea, que siempre la rentabilidad riesgo va a ir a nuestro favor y eso es lo importante. Yo creo que esto es vamos, para mí me hubiesen gustado que me hubiesen enseñado esto, eso es una masterclass, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir con Iren o Iren, no sé cómo se dice exactamente. Bien, aquí tenemos, bueno, también de largo plazo tenemos que tuvo mucha fuerza, una corrección muy larga, muy larga. No me estoy metiendo en divergencias ni nada, seguramente aquí hay una divergencia. No obstante, hemos dibujado una directriz y después de activar este objetivo ha corregido. Si el valor no hubiese corregido y hubiese tirado para arriba, nosotros no hubiésemos estado dentro y, y tan panchos, o sea, hubiésemos ido a buscar otros valores. Pero en este caso vemos que ha corregido y nosotros lo seguíamos. Rompió el canal, marcó un objetivo bajista, lo tocó y fijaros, lo tocó y paró, ¿vale? Pues nosotros hemos entrado en esta zona pues, antes de ayer. O sea, esta es una compra nueva. No sé si entramos en esta vela, en esta, me da igual. Pero vamos, que hemos entrado en los últimos 5 días. Es una entrada nueva, el stop por debajo del mínimo, ya tenemos una directriz, que el stop se podría ir subiendo después con la directriz, pero no creo que dé tiempo, lo veremos de todas formas. Aquí el precio ahora podría reaccionar, ir a la media, volver a caer, o lo que quiera hacer, me da igual, yo ya tengo mi stop y mi compra hecha, y a esperar que pueda romper la media por arriba y ya se ponga a tirar, a buscar el objetivo y entonces ya activaría un segundo impulso alcista, que este lo vamos a borrar porque todavía pues no está activado y tampoco queremos tener demasiados dibujos en la pantalla, que en este, por ejemplo, tenemos bastantes. Aquí vemos cómo hizo también como una cuña bajista que la rompió al alza, fíjate, throwback, todavía no estaría anulada, sigue activa. Ha parado también en la directriz bajista de esta cuña, entonces la tenemos en una zona muy buena. Ya os comento, si no sale, pues no salta el stop aquí cerca. Fijaros qué poco margen, aquí habrá un 4 o un 5%, muy poquito. Y para arriba, fijaros qué beneficio le podemos sacar. Vamos a pasar a Microsoft, que esta también la comenté la semana pasada, donde hemos hecho nuestra compra. Nuestra compra la hemos hecho aquí. Nos dimos cuenta que perdió la zona, pero era una zona antigua y hemos entrado en esta zona. La pérdida fue con no mucho volumen. Fijaros que para nosotros es muy importante y ahora vamos a esperar a ver qué va haciendo el precio. Tenemos una directriz que por ahora la tenemos discontinua hasta que sepamos seguro que es válida y esta zona es muy importante. Microsoft no tiene ningún objetivo alcista, está bajista de medio plazo, bueno, ahora está un poco lateral,
No es una compra al uso que solemos hacer. Como veis, hay muchas compras que llevaban ya objetivos alcistas y hay alguna que siempre nos permitimos el lujo de hacerlo diferente. Nos gusta un valor, encontramos una buena zona y aunque no sea la compra que nosotros deberíamos de hacer, la compramos. Ya os comento, no somos robots, que queremos, o sea, yo quiero probar cosas, quiero saber si esta zona que he visto va a ser interesante y si es interesante, ok, que no, pues perderé el poquito dinero que hay desde 360 hasta 349, que esto no sé si lo debería de bajar un poco, vamos a verlo ahí. Sí, por aquí, más o menos. Ay, sí, es que si pierde esa zona, ya para mí ya está, ya estoy fuera. 346,60. Podría bajar un poquito más, quizás, y fíjate, me voy a permitir el lujo de ponerlo por el mínimo ese. 339,82. Ese sería el stop. Desde 360, pues lo que hay aquí. Vamos a ver lo que hay para hablar exactamente cuánto perderíamos. Como llevamos un 5,48%, eso es lo que nos estamos jugando. Para que veáis que no es una operación que ahora mismo es igual de bonita que otras que estamos haciendo, sí, pero como el riesgo es tan pequeño, la empresa nos gusta tanto, ya ha corregido para nosotros bien, vamos a ver qué pasa. Vamos a verlo en semanal, por cierto, a ver si nos deja algo más. Nada, en semanal sí que veo que tiene que recuperar rápido. No puede esperar el valor mucho a que la media se empiece a girar ni nada. Yo, si empieza a saltar ahora, bien, si no, es muy probable que la operación no salga. Debería de empezar a subir con fuerza en muy breve, en poco espacio de tiempo. Si no lo hace en las próximas 2 semanas, yo creo, bueno, tampoco voy a dar una fecha, porque tampoco me rijo por fechas, pero lo tiene que hacer pronto. Aunque es una media semanal, va a tardar en girarse. Sí que es verdad que si aún está como medio alcista, si ahora la recuperase, va a salir con fuerza. Entonces es un valor que hemos entrado, veremos si sale bien la operación y si sale bien, bien, y si sale mal, pues a otra cosa. Nestera, vale, esta es de energía, es una operación que también hemos entrado hace poco. Aquí tuvo una rotura, activó un segundo impulso alcista 127, también un hombro, cabeza, hombro que la manda a 121 y hemos entrado en el throwback, ¿vale? Aquí hizo uno pequeño porque aquí estuvo jugando con que rompía, ha roto muy tranquilamente. Este es un valor que nos gusta tener porque tiene un objetivo alcista y sobre todo es un valor tranquilo que cuando hay caídas, pues este valor sube y cuando hay subidas, pues también sube. Y con las caídas, si cae, cae poquito. Aquí ha corregido un poco, ha sacado gente, vimos que dejó como una especie de distribución pequeñita, bajó, ya ha cumplido objetivo y se mantiene la directriz. Nosotros hemos comprado en esta zona y vamos a ver qué pasa. El stop por debajo del mínimo y a ver qué sucede. Sí que es verdad que yo digo, el stop le podría dar más amplitud, me da igual. O sea, ahora mismo está bien aquí, la compra fue en 84, el stop lo tengo en 81, pero no tengo ningún problema en bajarlo a 77 si fuera necesario. En este caso no va a ser necesario, no creo que vaya a perder esta zona, sobre todo por la directriz. Sí que si la pierde, la directriz cambiaría. O sea, cambiaría un poco el precio, podría corregir un poquito más hasta la media y bajar hasta una nueva zona, que sería esta. Entonces vamos a verlo. Voy a dejar esto por debajo y ya está. Y sin más, vamos a pasar a la siguiente, a Octa. En Octa que tenemos, bueno, tenemos una acumulación de muy largo plazo. Voy a cambiar a diario. En Octa tenemos una acumulación de muy largo plazo. Uy, que le he dado sin querer, perdonad. Que se rompió al alza, ¿vale? Vamos a ver si lo puedo mover. Ahí. Vale, con lo que tenemos un objetivo alcista pendiente. También ha activado un segundo impulso, como podemos ver ahí. Y fijaros que en este, en vez de, no, vamos, ojalá hubiésemos visto aquí la zona esta. Como os he enseñado antes, no recuerdo cuál era, os he enseñado una parecida que entramos en una zona por aquí arriba. En este caso no la vimos, pero hemos entrado aquí, justo por este doble suelo. ¿Por qué entramos ahí? Por el gap este. Volvió a bajar y si aguantaba esta zona, pues nosotros entrábamos. Aguantó, cayó, este día pudimos entrar y de momento ha activado ya un doble suelo que lo manda a exactamente, más o menos, 176. Tenemos otro objetivo a 190 y el objetivo por segundo impulso a 185. Así que bastante optimista. No me extrañaría verle bastante más arriba, lo iré moviendo poco a poco. No quiero llenar demasiado los oídos, a mí me gusta ir poco a poco,
pero yo creo que va a dar muchas alegrías. Lo veremos con el tiempo. Ahora pasamos a ondas. Fijaros otra vez que tenemos la misma figura. Primero la tuvimos, fijaros aquí, una primera figura que rompió al alza y ahora una segunda. Nuestra compra acabamos de comprar, fijaros, esta directriz bajista y esta directriz alcista. Aquí hemos comprado, ahora mismo, o sea, en estos días, ¿vale? El stop loss por debajo, vamos a verlo bien, el stop loss por debajo, que aunque parezca que es poco, aquí sí que hay distancia, ¿vale? Porque esto cotiza pues a 7 euros, o sea, 7 dólares, perdón. Y tenemos un objetivo de momento a 23. Ese es el objetivo que tenemos para ondas de primeras. No me extrañaría verlo más arriba. De momento ahora me estoy dando cuenta que esto podría ser un canal, incluso, fijaros ahí, más o menos, ¿vale? Y hemos comprado en la parte baja del canal, aquí, en esta zona. El stop por debajo y vamos a ver cómo se comporta. El segundo impulso todavía, no lo, aunque ya está activado, como todavía no está definido del todo, pues lo tenemos en discontinua. Eso ya os lo explicaré más adelante. Fijaros el volumen, por cierto, que tiene toda esta zona. Fijaros qué volumen. O sea que como empieza a tirar, veremos a dónde se va y con qué velocidad. Vamos a pasar a por los 4 últimos. Nos vamos con Snow. Aquí fijaros que sí que vimos la posible entrada en esta zona con esta pequeña figura, que ni tengo dibujado el objetivo. Fijaros, ahí, un objetivo que nos da 194. Nuestra compra fue al romper justo aquí, rompió con mucha tranquilidad, cosa que nos asegura o nos quiere dejar ver que seguramente el precio siga subiendo sin llamar la atención. Aquí sí que hubo un gran gap y como veis el stop lo hemos subido. El stop en principio lo tendríamos por esta zona y ahora lo hemos subido. Nos conformaríamos con esto. ¿Por qué entramos en esta zona en un doble suelo tan bajista? Porque teníamos una acumulación anterior de 3 o 4 años que se rompió aquí al alza. Fijaros el día de la rotura de la resistencia, qué volumen entró, fijaros, y eso activó un objetivo a 363. Este lo tengo dibujado para más adelante, lo vamos a borrar, vamos a ir poco a poco. Y ahora nosotros no entramos en ese momento, o ya no lo recuerdo, sí que es verdad, no lo sé, tendría que mirar, pero sí que le hemos estado haciendo seguimiento. Cuando ha vuelto, nosotros hemos hecho un seguimiento y cuando volvió a este mínimo, nosotros sabíamos que entre este mínimo y este mínimo, cualquier cosa que nos dejase en esta zona, íbamos a entrar. Aquí fue muy rápido, pero nos dejó esta pequeña figura y nos dio tiempo a entrar y entramos. Sin más. Y ahora a aguantar. Hemos subido el stop para asegurarnos el beneficio. Y vamos, vosotros mismos lo podéis ver. Muy probablemente nos pueda dar buenas alegrías. Si activase este doble suelo, que yo no lo suelo dibujar antes de tiempo, pero bueno, pues fijaros a dónde se podría ir, ¿vale? Vamos a borrarlo porque no está activado, entonces vamos a ir paso a paso. Lo que sí que podríamos dibujar aquí sería ya un primer impulso y fijaros que ya ha corregido a la primera zona importante. Si rompería esta zona, pues ya podríamos dibujar un segundo impulso. Vamos a ir con el tiempo poco a poco. Ahora nos vamos a Sofi. Sofi, jolín, qué casualidad. Otra taza con asa. En este caso tenemos una aquí más pequeña, rompió, objetivo ya cumplido. Fijaros que muchas de las que os hemos dicho hoy, algunas no han cumplido objetivo aún, algunas están por esta zona, fijaros, y aquí activó una más grande, fijaros cómo ha bajado, y aquí en la directriz es cuando hemos entrado. Esto no es casualidad, se va buscando y al final lo encuentras. Cuando sucede, pues se entra y se espera. Ahora mismo, fijaros que todavía no ha roto. Hemos visto muchos valores como estos que ya están por esta zona, que ya han roto. Sofi va mucho más atrasada, no sabemos si romperá o no, pero nosotros hemos entrado ya. Ahora veremos lo que pasa. Mientras aguante la zona, vamos a ajustarlo un poquito más, así, que podría ser que lo tuviera que ajustar más aún y podría venir aquí, pero esta zona la tiene que aguantar. Fijaros cómo hemos comprado muy pegado y el stop por debajo. Como la directriz va subiendo, pues no me extrañaría, le podríamos dar un poco más de stop, ¿vale? Un poco más de amplitud. Los valores volátiles siempre hay que darle una buena amplitud. Y ahora esperar que rompa la media
Igual con los resultados, mira, no sé cuándo los resultados son, el 29 de julio, bueno, aún queda un poquito, no sé cuándo lo hará, no sé lo que va a suceder. Lo que sé es que tenemos objetivos alcistas muy, muy ambiciosos, ya activados a 44. Y ahora mismo el precio está en 15. Así que sin más, vamos a pasar a Vistra, ya los últimos dos valores. En Vistra, también un valor un poco más tranquilo, aunque es un valor que se ha comportado muy bien. Fijaros qué corrección pego aquí, corrección muy grande. Y ahora mismo lo tenemos, bueno, hemos dibujado un impulso pequeñito, aunque nosotros ya tiene un impulso, segundo impulso alcista activo. Ahora está en una zona, están como acumulando, no sabemos si acumulando o distribuyendo, pero esta es una zona importante. Hemos entrado en esta zona de 139,90. Si aguanta el valor por aquí, finalmente rompe por arriba, pues nos quedaremos viéndolo. Ahora mismo está jugando con la media de 200. Es un valor que nos gusta, vamos a verlo en semanal. Fijaros en semanal, porque hay veces que si no lo veo en diario es que ya seguramente haya mirado el semanal. En estos análisis no estoy mirando semanal o diario porque si no se haría el vídeo de 2 o 3 horas y quiero hacer vídeos un poco más cortos, ¿vale? Pero vemos que aquí en la media semanal, cómo está ya en la zona, cómo está alcista, la probabilidad de rebote aquí es altísima y lo iremos viendo. Nosotros ya tenemos nuestra compra hecha. El 11 de junio, fijaros que casi todas las compras son recientes, y veremos lo que pasa. El stop por debajo del mínimo que hizo aquí y vamos a ver qué es lo que sucede. Y nos vamos a la última, que es Z Global, que ya hice el análisis completo la semana pasada y nada, aquí os marco simplemente la zona donde hemos comprado, que es en esta envolvente. Este día hemos comprado al romper la media con una envolvente y el stop loss, lo voy a bajar un poquito, ahí, lo mantendríamos como en 17,63, la compra en 18,55, sí que hay distancia, pero mientras el precio se mantenga por encima de la media de 200, ya se está girando, tenemos el objetivo alcista pendiente a 38, hoy el valor está, bueno, cerró ayer 21,66 y veremos lo que sucede. Hombro, cabeza, hombro, ya activado, como en otros muchos valores que os hemos enseñado, que os he enseñado hoy en la cartera, vemos que tienen figuras parecidas de muy largo plazo, 1 año, 2 años, 3 años. Así que con esto quedaría cumplida la cartera. Espero que lo tengáis en consideración el valor que le estoy dando a este vídeo y vamos a continuar. Seguimos con el informe de mercados. Y antes de terminar, vamos a echar un vistazo a los acontecimientos que tendremos que seguir durante los próximos días. La próxima semana arranca una parte muy importante de la temporada de resultados en Estados Unidos. Estaremos especialmente pendientes de JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo y Morgan Stanley, porque sus cuentas suelen marcar el tono del sector financiero y en muchas ocasiones del mercado en general. En el plano macroeconómico, el dato más importante será el IPC de Estados Unidos, el dato de inflación más esperado de la semana. Será clave para ver cómo evolucionan las expectativas sobre los tipos de interés y la política de la Reserva Federal. También seguiremos las peticiones semanales de desempleo, que siempre nos ayudan a tomar el pulso al mercado laboral estadounidense. Veremos cómo evoluciona todo y, como siempre, el próximo domingo volveremos para comprobar qué ha hecho realmente el mercado y si el escenario que estamos viendo hoy se ha cumplido o no. Y hasta aquí el informe semanal de mercados de esta semana. Si hay alguna empresa, índice, sector o activo que os gustaría que analizáramos en los próximos informes, dejádmelo saber en los comentarios. Leo todos vuestros comentarios y seleccionaré alguna de vuestras propuestas para analizarlas en los próximos informes. Si os ha gustado este vídeo, podéis apoyar al canal dejando un me gusta, que es gratis, suscribiéndoos si todavía no lo habéis hecho y activando la campanita para no perderos los próximos análisis. Antes de terminar, os recuerdo que todo el contenido de este canal tiene un carácter exclusivamente educativo e informativo. Refleja únicamente mi opinión personal y no constituye asesoramiento financiero. Tenéis el aviso legal completo en la descripción del vídeo y ahora sí, recordad, tal y como dijo un sabio, quien da la vuelta a más piedras encuentra las mejores oportunidades. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.